Bendito Dios, nosotros encontramos escrito en la palabra todo lo que había acontecido en aquellos tiempos. Tiempos que habían pasado, bendito el nombre de Jesús, mientras los discípulos, los 12, se habían quedado 11 de los 12. Volvieron otra vez a buscar y se volvieron otra vez a unir 12 discípulos. Gloria sea el nombre de Jesús. Más el Señor lo llamó a Pablo, a Saulo de Tarso, para que sea discípulo para los gentiles. Pero ahí estaban los discípulos y registran a la Biblia en el libro de Hechos cómo comenzó la iglesia, cómo creció la iglesia, a quién Dios lo usó, a los apóstoles. Usó también a los diáconos para anunciar la palabra, para hablar, los hermanos que se animaban, que tenían los dones que el Espíritu Santo repartía, los dones en medio de ellos. Ellos se iban a hablar la palabra, hacían la obra que Dios se le había encomendado para que hicieran. Aleluya. Y ahí lo vemos, bendito el nombre de Jesús, una iglesia creciente, una iglesia que crecía día tras día. Quiero leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32 y en adelante. Dice la Escritura: bendito Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aleluya. Vemos aquí la iglesia cómo se mantenía. Gloria a Dios. Primeramente decía la multitud, hablando de miles de personas. Y cómo ve, bendito el nombre de Jesús, ahora. Ahora en nuestras ciudades, en las compañías, en los lugares donde tú estás. ¿Cómo está ahora? ¿Si ha crecido la iglesia o ha descrecido? El crecimiento de la iglesia numérica había estado aconteciendo, pero esto sucedió hasta 2019, 2020. Se redujo la cantidad de personas en las iglesias. Y hoy solamente los que están permaneciendo, poca gente. Y ya esta unidad que tenía la iglesia primitiva, hoy en día ya no vivimos. Son pocos los que viven, pero hay sí todavía congregaciones, iglesias donde hay, aleluya, unidad. Quizás hay personas que tienen, acá lo dice la palabra, no es para la gente pobre, sino para la gente que tiene un poco más. Maba una casa, tenía propiedades, algo de valor que tenía. Bendito Dios, ellos lo vendían y lo traían, y había necesidades, había gente pobre, había muchas necesidades, y lo traían a los apóstoles. Los apóstoles entonces lo repartían entre la gente, bendito Dios, y había una distribución. Se le cuidaba a los huérfanos, a la viuda, quizás a los hermanos que no tenían trabajo, aquellos que tenían niños, aquellas mujeres, bendito Dios, porque en el pueblo de Israel, bendito Dios, casi no se registra madre soltera, porque era aleluya. Había viudas, la Biblia habla mucho de las viudas. ¿Por qué? Porque la gente allí tenía una responsabilidad, tenía que agarrar una responsabilidad y tener a una esposa y a tener a un esposo.
Por eso prácticamente no lo encontramos, casi no lo encontramos. Mujeres que sean madres pero que son solteras, que se habían embarazado tan fácilmente, no. Encontramos también, la Biblia registra que había prostituciones, que había prostitutas. Pero la mayoría de las personas andaban decentemente, por lo menos tenía una esposa o un esposo, porque se ordenaban la gente. No es como hoy en día, aleluya. Muchas veces el resultado del pecado vienen los hijos. Se amontonan en todos lugares madres solteras, porque muchas veces muchas personas lo han tenido relaciones sin ningún tipo de compromisos. Y aún matrimonios hoy en día que se está destruyendo. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso Dios no es que Dios había permitido el divorcio. Moisés le dio a ellos, según Jesús dijo, Moisés os permitió el divorcio. Pero acá encontramos una iglesia donde había de todo. Había multitudes, eso significa que había mucha gente. Hablar de multitud habla de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas. Había miles. Entre todo eso no había necesidad, porque había también gente que sí tenía. Como lo encontramos acá en la vida de este hombre, gloria sea el nombre de Jesús, que tenía por nombre José y le daban por sobrenombre Bernabé. Era un levita, gloria a Dios, que tenía también una herencia, aleluya, que él se fue, vendió y trajo el precio de esa herencia, trajo a los pies del Señor. Le entregó, quizás regaló al Señor. Se fue y vendió, alguien quería, entonces vendió. El nombre de vender de terreno, 5 millones. Nada más güerún de ese hermano apóstol. Bebe y cuata ya puede subir. A vender los terrenos a güerú las epicues. Sin quitar nada. Traía por completo. Porque tenía misericordia, entonces había misericordia en medio del pueblo. Había un corazón que fue cambiado, que fue transformado. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos hoy en día esa clase de personas? Muchas personas. Hay oídos, hermano, gente rico, millonario dentro de iglesias evangélicas, pero no son capaces de dar ni una aguja para nada ni para nadie. Bendito es el nombre de Jesús. Grandes empresarios que dicen ser cristianos, pero hasta ahí. Y tienen empresas renombradas en Paraguay, de millones y millones. Y muchos de ellos quizás tú te vas a pedirle algo y no te van a dar. Y tienen suficiente. Pero estos pobres que quizás tenían un poco, pero el este terreno iba a moite de tanto por tanto y costaba un cierto monto de plata, de dinero, entonces vendía y traía, y así se sustentaba la iglesia donde no había necesidad porque todos colaboraban. Quizás había alguien que tenía la cosecha o se ponía su vela y plantaciones, entonces daba sus ofrendas, daba su diezmo, traía en la casa de Dios sus primicias. Hoy en día yo no sé en qué parte estás, cuánto hectáreas de cultivo tuviste, cuántos millones, cuánto has invertido por la obra de Dios. Cuánto hectáreas de quizás de soja, de trigo, de arroz, de algo tuviste. ¿Por cuánto vendiste? ¿Será que diste lo que corresponde a Dios? ¿Diste de ofrenda? ¿Trajiste primicia a la casa de Dios para que se le repartiera con los hermanos? Muchas veces hay una miseria
dentro de la casa de Dios. Hay hermanos muchas veces que pasan necesidades, aleluya. Hay hermanos que pasan muchas necesidades, hermanos que no tienen trabajo, pero aún sabiendo eso lo que tiene, cierra su corazón, deposita su dinero en el banco, piensan en esto, piensan en aquello, se cambia de flota, de unidades, de vehículos, de esto y de aquello. Y en la casa de Dios, quizás en la iglesia, hay falta de sillas. Se rompió la silla. Una silla de plástico que cuesta 40, 50 mil guaraníes, no son capaces de comprar 10. Son miserables. No me llamemos, hice diezmo. O alema, vea. Y quizás le roba otra vez su diezmo a la iglesia. Que tenían que dar tanto, ese era el 10%. Quizás dio un 5%, un 3%. Cada vez vemos en la palabra como no había necesidad en la iglesia, porque lo que tenían traían, y lo que no tenían estaban siendo beneficiados. Porque queremos, nadie quiere ser pobre. Tratamos de hacer, de trabajar, de hacer, pero muchas veces, así como dijo Jesús, un día, aleluya, a los pobres siempre van a tener con ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. El que ha hecho grandes cosas y grandes misericordia es Él. Es el Señor. Santo es su nombre. Poderoso, Rey de gloria. Aleluya. ¿Por qué no adoramos a un Señor, a un Dios que todo lo puede? ¿Por qué no lo hacemos en este tiempo? ¿Por qué tenemos que cerrar nuestro corazón muchas veces de gente que necesita? Aquellos que tienen. Y muchas veces aquellos que tiene dice no tener tiempo para escuchar radios. Dice no tener tiempo cuando le llega un mensaje en su celular, un mensaje que el hermano le reenvía. Dice que no tiene tiempo, entonces lo elimina. Y ese mensaje puede ser que haya llegado en el teléfono de alguien. Puede ser que ese sea el último mensaje para su salvación, pero lo eliminó. Queremos ser prosperados. Mucha gente cuando tiene las cosas materiales quiere más y se olvida de lo que no tienen. Pareciera que nunca va a partir a la eternidad. Una vez que deja todas sus pertenencias aquí sobre la tierra, he visto en muchos hogares personas que habían estado trabajando tanto, habían acumulado tanto, luego crecieron sus hijos, se fueron todos, luego él muere, se ha quedado desierto la casa, se ha quedado desierto las chacras, se ha quedado desierto las maquinarias, se han quedado desierto el hogar, se ha quedado desierto, malezas, yuyos, bichos por todos lados. Se esmeró tanto para dejarle supuestamente a los hijos. Los hijos cada uno se fueron por su lado y el que se quedó no se quedó para los hijos. Se quedó para juntar yuyos. Esto ha acontecido y sigue aconteciendo y va a seguir aconteciendo. Mientras el hombre y la mujer son tacaños como para
hacer para dar, para ayudar a su semejanza, para que reciban ayuda. Aquí vemos en la iglesia primitiva estas cosas no había acontecido así. Con la iglesia se ayudaban, la iglesia daban, lo poco que tenían lo daban, lo que les sobraba un poco se convierte en la persona y tenía de balde terreno, entonces lo vendían, lo traían, compartían, eran bendecidos. Quizás ellos tenían en cuenta, yo no sé hasta cuándo voy a vivir y no quiero dejar esto para que se peleen mis hijos, para que esto y aquello se queden todo de balde, porque nadie, fulano no le va a cuidar, fulano no, fulana no, ya tienen su casa, ya se casaron, entonces voy a vender y voy a invertir, voy a dar para la iglesia, voy a dar para algún lugar, bendito Dios, que ore a Dios. Bueno, quizás la congregación ahí no tiene necesidad, pero hay otra iglesia que necesita, hay otros lugares donde sí se necesita, para que invierte, porque es para allá al último, es para el reino de los cielos. Hay muchos siervos de Dios que están sufridos, que no tienen la capacidad, pero otros derrochan, otros lo desparraman, y otros no tienen la capacidad de, por lo menos, levantar un templo, de comprar algunas cosas, de terminar, de revocar, de ponerle piso, de hacer algo. No tienen. Y los que tienen recursos para poder ayudar y apoyar la obra de Dios son tacaños, y no se hace. Gloria a Dios. Bueno sería el hombre y la mujer entender misericordia quiero. Qué bueno sería, alabado sea el nombre de Jesús. Porque solo el Señor, el que vive por siempre y para siempre, tiene poder, tiene autoridad para poder hacer la obra. Aleluya. Grande es en misericordia. Santo es el Señor, el que vive. Por eso en esta hora de la mañana, para poder meditar, para poder pensar por este mensaje, ¿cuánto se amaban la gente, la iglesia? Lo encontramos también en la Biblia, que los demás, la persona que estaban afuera, los que no han entregado su vida, los que no han nacido de nuevo, nadie se quería con ellos. No quería nada que ver con ellos, porque allí, en medio de la iglesia, había un poder sobrenatural. Allí había hombres de valor, ahí había hombres ungidos, allí había mujeres ungidas. La gente se sorprendía de los poderes milagrosos, los poderes sobrenaturales que Dios respaldaba. Aquí lo encontramos, aleluya, dice, vuelvo a leer el verso 32, la multitud de lo que habían creído, dice, era de un corazón y un alma. Había tanta unidad que era como una sola persona. La multitud, todos tenían un solo deseo, como un alma y un corazón. Y ninguno decía ser suyo. Nadie decía, no, este es mío. No, lo vendían, lo daban, lo ayudaban. Gloria a Dios. Sino que tenían todas las cosas en común. Todo tenían. Quizá había personas que tenían una casa, tenía de balde. Había hermanos que no tiene casa, entonces le daba, hermano, yuna y coco ave. Se ayudaban. Hoy en día, bendito el nombre de Jesús, no es así. Para que le demos a un hermano o a una hermana que no tiene casa, uno tiene de balde muchas veces. Y se le están cayendo la casa, pero ni aún así, por lo menos para que vivan allí, no le dan. Dice también, con gran poder los apóstoles
daban testimonio de la resurrección de Jesús. Daban testimonio, testificaba de que Jesús estaba vivo. Y Jesús también respaldaba la palabra de los apóstoles. Porque quizás los apóstoles decían: Jesús está vivo, créale. Demostraba aquel paralítico que estaba ahí: mire, si esto de Jesús hubiera muerto, este paralítico no se hubiera levantado. Pero aquí quiero demostrar que Jesús está vivo. Mira cómo Jesús lo levanta, y se levanta aquel paralítico. El ciego comienza a ver. Aleluya, que hoy en día ya poco lo vemos. Pero eso todavía sigue aconteciendo. Pero ya son demasiado pocos. ¿Y el por qué? Por falta de la unidad. Por falta de la humildad. Alabado sea Cristo Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, la gracia de Dios, eran sobre ellos, sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre los hombres y mujeres de fe que creían en el sacrificio de Jesús, lo que recibían el sacrificio de Cristo. Y continuando dice así: que no había entre ellos ninguna necesidad. Ninguna, dice la palabra, ninguna necesidad no había entre ellos. Aleluya. Porque todo lo que poseían, sea heredades o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido. Compartía con lo que tenía, quizá en la época que vivía en el mundo, en el pecado. Tuvo mucho interés en muchas cosas. Pero ahora que se convirtió al Señor, entonces ve la necesidad y prefiere dar. Porque se da cuenta de que aquí sobre la tierra vamos a estar por unos tiempos nada más y después nos vamos. ¿Para quién se queda? ¿Para quién se queda lo que acumulamos? Entre ellos también dice: y lo que ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Según la necesidad de las personas se le daba. Quizás no se le repartía plata, pero se compraba mercadería, se le daba alimento, se le ayudaba a los hermanos. Quizás ahí le falta algo en la casa, se le compra, se le da, se le regala. Qué bueno es vivir en este tiempo todo esto, pero qué situación tan difícil. Porque el pensamiento de la iglesia no es el mismo del pensamiento de la iglesia primitiva. Pero de que sí se puede vivir. Pero no es fácil. No es fácil. Aleluya. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, o sea que era levita natural de Chipre, como tenía una heredad, dice, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era unos también que con nombre los apóstoles daban testimonio de él. Él también bien tenía entonces una heredad, quizás un terreno. Se fue, lo vendió y trajo ese precio a los apóstoles. Aleluya.
pregunto en este día, tú que escuchas este mensaje, ¿tú qué eres capaz de hacer? ¿Qué eres capaz de hacer en este tiempo para ayudar al pueblo? ¿Tú qué eres capaz de hacer? Alabado sea el nombre de Jesús. Porque bendito es el nombre de Jesús, no hay otro. Solo el Señor puede darnos. Solo el Señor puede ayudarnos en todo lo que emprendemos. Aleluya. Y hagamos, amada iglesia, lo que debemos de hacer. No te pongas triste al escuchar este mensaje. Sonríe. Canta, alaba al Señor. El Jesús te ama. Hay un amor sin igual en Cristo Jesús para con tu vida. Aleluya. Padre Santo, en esta hora te ruego misericordia. Te ruego misericordia, Dios mío, sobre nuestras vidas. Te ruego que tu mano pueda estar para acompañarnos. Acompañarnos, Dios mío, en todo. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, a poder hacer tu obra como lo hacían nuestros antepasados, la iglesia primitiva. Que podamos, Señor mío, sembrar todo lo que podamos, poder hacer conforme a tu voluntad. Amado Señor, sea glorificado tu nombre en todo, porque no hay otro que pueda hacer, Señor mío, la obra. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.